que haya asistencia a estas asambleas que convoca UNIMA y que este UNIMA DF se empiece a fortalecer, encontrar también nueva sangre, nuevos elementos que no conocíamos, y bueno, vamos para adelante todos. Pues digamos que venía yo pensando que cuál es la frase preferida, o cuál podría ser una de las frases preferidas del titiritero, y es en cuanto a frases, no hay hilo negro. Sí, nosotros creo que todos de alguna manera nos hemos cuestionado muchos de los temas, ¿no? Muchos aspectos que nos invaden a lo largo de nuestro trabajo, muchas cosas nos cuestionamos. Entonces, esta es una de tantas reflexiones que han entrado así en mi cabeza y que me gustaría compartir con ustedes. Esperemos que haya una retroalimentación después de exponerla. El tema es texto y mensaje en el teatro de títeres. Juan, pásanos la primera. Me gustaría partir de lo esencial y de lo elemental. Alguien me dijo, nunca des nada por supuesto. Entonces partamos de que los títeres han tenido una evolución a lo largo de la historia, no podemos decir de los años, de los siglos. Los títeres han estado con nosotros desde hace siglos, han superado distintas crisis, guerras, ya sabemos, muchas problemáticas, y los títeres han ido evolucionando, sobre todo en sus formas plásticas. Hemos visto hoy el teatro de objetos, el teatro de papel, han evolucionado también con las cuestiones tecnológicas, con el descubrimiento de nuevos materiales. Antes no existían los plásticos, hoy tenemos recursos. También han evolucionado gracias a los avances tecnológicos. También en las cuestiones escénicas, hoy tenemos muchas más posibilidades de expresión de los títeres. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice, los títeres se animan con el alma del titiritero. ¡Ay, no se mueven solos! ¡Oh, noticia! Los títeres no se mueven solos. Los títeres se mueven gracias al alma del titiritero. El titiritero es quien, a través de su espíritu, proyecta animación y vida en ese títere. ¿Okay? Estas son algunas premisas de las que me gustaría partir, porque esto parece una cuestión elemental, básica, pero a partir de esta cuestión es que considero que se nos viene esta cuestión en torno al texto o lenguaje que va a manejar el títere. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vienen las premisas. Si aceptamos que el títere es un personaje en sí mismo, aceptamos también que cuenta con características propias que lo rigen, convirtiéndolo en un ser con comportamiento autónomo. He aquí la paradoja. El titiritero crea al personaje. El titiritero le fluye o influye en la personalidad o en la forma de ser, en las características del títere. Y sin embargo, está en un proceso de creación de un ser autónomo. A lo mejor es como los hijos, llevan mi sangre, mis genes, pero tengo que crear hijos autónomos e independientes. He allí la complicación. En este sentido, su diseño plástico, su timbre de voz y sus palabras han de corresponder a un arquetipo. Se acepta entonces que el títere no es la voz del conflicto y personalidad del titiritero, sino del cómo el titiritero resuelve un conflicto de la realidad a través de las conductas del títere. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como titiriteros traemos toda una información cultural, un lenguaje, una serie de costumbres, de formas de comunicación que nos caracterizan y que manejamos con una naturalidad. Pero ¿qué pasa a la hora de transmitir o de manipular un títere? Que corremos ese riesgo de no independizar lo que soy yo respecto a lo que será la característica del títere, la personalidad, llamémosle del muñeco. Ante esto, el parlamento o guión ha de desarrollarse en función de las necesidades expresivas del títere. Cada palabra ha de definir la identidad de cada personaje, haciéndolo único. Lograr esto exige la audacia, esto es un acto de audacia, de dejar de lado las formas expresivas de la persona que manipula,
Tarea compleja en tanto que en el cotidiano tenemos establecidos nuestros recursos de comunicación, de allí que en el proceso de creación del personaje hemos de vivir una interacción con él que nos permita compenetrarnos con su carácter, sus movimientos, su fisonomía y con sus formas de decir. He ahí la paradoja. Mientras más me integro a mi muñeco, mientras más lo vivo, mientras más participo en esta creación, más tengo la posibilidad de generar la autonomía respecto a él. A ver lo que sigue, por favor. Continuando con esta idea, podemos decir que en el teatro de títeres han existido personajes arquetípicos. Todos los conocemos, a Guiñol, a Punch, a Judy, personajes arquetípicos. Ya me tiembla mi manita. Ustedes me ponen nerviosa, ¿se dan cuenta? Este hecho es comprensible en tanto que el teatro en general y el teatro de títeres en particular representa el encuentro con las pasiones y conflictos humanos que son universales. ¿Cuáles son estos conflictos? Maldad, odio, amor, tristeza, venganza, miedo, traición, engaño. Conflictos sustentados por diálogos en los que encontramos frases como: me vengaré, me las vas a pagar, eres el amor de mi vida, se lo merece, eres un tonto, me vengaré, esa ya le dije, me aprovecharé, no se dará cuenta. Todo ello finalmente en la acumulación de múltiples personajes tipo que han encontrado el equilibrio entre la ingenua crudeza y el fuerte humor, sin olvidar lo grotesco en contraste con la dulzura inocente. Entonces vemos que nosotros como titiriteros traemos un bagaje cultural, toda una información genética también, igual que los títeres también tienen un bagaje cultural, también tienen un arquetipo y también tienen características que se van a ir reproduciendo a lo largo del tiempo y se van a ir repitiendo. Entonces encontramos bueno, eso se los voy a decir más. ¿Cómo explicar este tipo de manifestaciones del títere que todos conocemos? Maldad, bondad, odio, todo esto. Me voy hasta Levi Strauss. Levi Strauss, han oído, de antropólogo, el primer estructuralista que hace un análisis muy exhaustivo de lo que son las tribus, las organizaciones tribales, todo esto. Él habla de un concepto que se llama oposiciones binarias. La representación de los conflictos humanos a través de personajes arquetípicos responde a lo que Levi Strauss llama oposiciones binarias, explicadas, puedes mostrar la otra diapositiva, explicadas por la innata necesidad de todos los pueblos del mundo, de organizar su entorno bajo una lógica que permita su explicación. Ante ello se convierte en necesaria la selección y clasificación en pares de oposición. Todos conocemos estas oposiciones: amor-odio, noche-día, luna-sol, bello-feo, mujer-hombre, bueno-malo, blanco y negro. Esa es la forma más fácil que todos encontramos de clasificar y de empezar a definir una serie de actitudes. De allí vienen ciertos arquetipos y comportamientos titiriteros. Se anclan en este tipo de oposiciones. Cabe mencionar que en toda historia, cuento o narración, existe también una estructura narrativa. Hasta ahorita estamos hablando de las oposiciones entre personajes, ¿sí? Cómo se define el carácter de un personaje arquetípico. Pero también sucede en el aspecto narrativo. Y aquí me remito a otro autor, Vladimir Prop, que escribe su Morfología del cuento. Y se pone a analizar 100 cuentos clásicos. 100 cuentos clásicos, con el afán de ver de qué manera clasificar, de qué manera hacer una agrupación, una constante en todos estos cuentos. Y va a encontrar 31 funciones invariables en estos 100 cuentos. Estas funciones se repiten en todos los 100 cuentos. Y estas funciones son muy interesantes. Nos habla, por ejemplo, dicen, donde la acción de un personaje es definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga. Entre estas se encuentran, nada más les voy a mencionar algunas: prohibición, engaño, complicidad, fechoría,
expulsión, reacción del héroe, persecución, castigo, matrimonio. Pro destaca que la mayoría de estas funciones se agrupan por parejas o grupos, dependiendo del desarrollo del cuento. Entonces, como ejemplo nos dice, a una prohibición corresponde una transgresión, a un combate, una victoria, a una fechoría, un socorro. Como vemos nuevamente, aún con la adición de nuevos elementos de análisis, que estamos hablando ya del aspecto narrativo de un cuento, de una obra, Propp encuentra que existe una tendencia nuevamente al establecimiento de oposiciones. La adopción de las oposiciones es el intento desmesurado de imponer un orden, estableciendo diferencias de clase, lo que parece conducirnos a la reducción de nuestra visión respecto a la diversidad de acciones, situaciones y explicaciones que giran en torno a cualquier fenómeno social con el empleo de su respectivo lenguaje. Fiel ejemplo de esto lo encontramos en los espectáculos de títeres, con el títere de Cachiporra. Podemos pasar a la siguiente. El títere de Cachiporra, uso grotesco y elemental de la violencia, elogio del ingenio como forma de solventar los problemas. Libros se han escrito en torno a lo que es el títere de Cachiporra. El títere de Cachiporra es un títere popular, es un títere tradicional, y justo por venir de por tener este origen de lo popular, retoma perfectamente este tipo de oposiciones, el bueno y el malo, el bien contra el mal. Aquí parece indispensable destacar la importancia de que los titiriteros definamos bajo qué criterio se ha de regir nuestra propuesta. El títere tradicional tiene un sinfín de virtudes que lo han hecho prevalecer a lo largo del tiempo, e incluso grandes maestros como Javier Villafañe recurren al recurso del juego de oposiciones, particularmente al juego maniqueo, de una manera brillante, al hacer uso de él para transmitir mensajes notables que impacten en las conductas del público, ¿sí? Al hablar de establecimiento y adopción de oposiciones, no quiere decir que hay que dejarlas de lado, quiere decir que hay que prestarles atención a qué tipo de acciones estamos desarrollando y cuál es el mensaje que queremos proyectar a través de estas oposiciones. Digamos que hacer conciencia de que existen estas oposiciones. Aquí destaco la frase mensaje notable para introducirme al tema de la importancia del texto, precisamente. Pasemos a la otra, por favor. Diversos han sido los autores que han abordado el tema del texto y el lector. Diversos, dado que es de fundamental importancia el papel que juega el lector y, en nuestro caso, el receptor al enfrentarse a una obra. De estos abordajes rescato el tema de que tanto el lector como el espectador se enfrentan a una sensación de desconcierto ante lo escrito, igual que el escritor ante la página en blanco. Enfrentan un momento inquietante y enigmático en el que se desconoce el juego al que los estamos invitando a jugar. Y saldrán adelante. Esta perplejidad no dura toda la obra o toda la lectura del texto. Durará solo unos segundos, los necesarios para que el campo de juego se vaya conociendo hasta aceptarlo como un espacio conocido. De aquí que la importancia de lo escrito y por lo tanto de lo expresado por los títeres radique en considerar la trascendencia de cada palabra y frase. La intención de los mensajes que emitimos tiene por objetivo la solución de un conflicto de la realidad mundo. Para ello el titiritero se convierte en creador de mundos posibles en los que todos hemos de creer. La maravilla del ser humano es creer en lo posible, es crear nuevos mundos y generar esta sensación en nuestros públicos, en los lectores o en los públicos, ¿sí? De que me van a ofrecer unas nuevas posibilidades y yo estoy en la posibilidad también de generar otras, y así sucesivamente. La participación imaginativa y reflexiva del público se presenta cuando pone en práctica el rescate y la interpretación de los significados de los contenidos de la obra, con la tendencia a propiciar una ruptura de la lógica
del pensamiento, que dé por resultado una inagotable y múltiple interpretación de la obra. Si al público se le diera la historia completa y no se le dejara hacer nada, entonces su imaginación nunca estaría en competición, siendo el resultado el total aburrimiento, que espero que no esté sucediendo ahorita. El respeto más verdadero que puede profesarse a la comprensión del público es compartir este mundo amigablemente y dejar algo para que él despliegue su imaginación. A ver, pasemos a la otra, por favor. Los titiriteros sabemos hacer creer en lo posible, ejercicio necesario y propio de todo ser humano, en tanto que Vygotsky nos dice: el ser que se encuentre plenamente adaptado al mundo que le rodea, nada podrá desear. No experimentará ningunos afanes y ciertamente nada podría crear. Por eso, en la base de toda acción creadora reside siempre la inadaptación, fuente de necesidades, anhelos y deseos. Parte central de nuestro objetivo de creación, entonces, es proporcionar elementos que permitan una reestructuración del pensamiento, sin olvidar que toda experiencia es inseparable del lenguaje que utilizamos para nombrarla. Es a través de la experimentación de la emoción que nos acercamos a experiencias imaginativas que nos conducen a fantasías como vía de acercamiento a la comprensión de la realidad. Nuestras obras y su mensaje tienen una función catártica, y la catarsis permite apaciguar los afectos, generalmente contrapuestos, que experimentamos cuando estamos ante la obra de arte. Con una respuesta estética, nos vemos en la posibilidad de transformar nuestros afectos a través de la descarga de nuestras emociones. Los títeres permiten que el niño, a través de la imaginación y la fantasía, pueda descargar todo un cúmulo de afectos que tienen que ver también con su historia personal y sus experiencias de vida, apoyándolo en la canalización de emociones que no podría externar fácilmente en su actuar cotidiano. Toda tentativa de pensar diferente, de concebir de otra manera lo real, implica una actividad de deconstrucción y reconstrucción de códigos. Para propiciar esta actividad hacemos uso de lo simbólico mediante el uso de códigos que, como filtros, nos permiten modificar la aprehensión de la realidad, lo que da por resultado una nueva propuesta de realidad, hasta la próxima irrupción de nuestras propuestas de lo que es posible. Entonces, el manejo del texto y el manejo del mensaje tienen por objetivo eso, generar en el público el afán y el deseo de adentrarse en nuevos mundos posibles. Cuando nosotros logramos esto, entonces lo que sigue es que le hayamos dado las herramientas suficientes para que lo construya en el pensamiento y tenga la posibilidad de deconstruirlo también, cual rompecabezas que se arma, que en la mente tendrá la posibilidad de desarmarlo y de volverlo a armar de otra manera, a diferencia de los rompecabezas que se arman igual. En el caso de la información que se le dio en la obra de títeres, él debe de reconstruirla de diversas maneras, esperando una nueva propuesta. ¿Ahora qué me vas a dar? Entonces yo tengo que tener también los elementos para generar esta inquietud, o para resolver esta inquietud, o satisfacer esta nueva demanda, o al menos tenemos que generar la demanda de este tipo de obras, ¿no? En donde el niño nos exija, es que yo quiero jugar, es que yo quiero que me des las herramientas para que yo juegue, para que yo resuelva, para que yo construya, para que yo arme y vuelva a desarmar. Por allí va el asunto. Nuevos lenguajes en el teatro de títeres. Hablar de lo simbólico nos induce a recordar que en nuestro orden social se engendra la violencia simbólica y la violencia real. Ante ello hemos visto surgir manifestaciones sociales que defienden una presencia digna. Pasemos a... Gracias. Hablando del texto y el mensaje en el teatro de títeres, hoy hablamos de una gran diversidad cultural. Hoy hablamos de multiplicidad de formas de manifestación y de agrupación social. Una diversidad, tribus urbanas, feminismo,
protección a los derechos de los animales, diversidad sexual, derechos de los niños, grupos ambientalistas, así como diversos temas que hoy nos invaden en el cotidiano. ¿Y qué van a hacer nuestros niños con esta nueva información tan extensa y estas posibilidades tan variadas en que se están relacionando los seres humanos? No se le puede negar. Yo vi una obra, no sé si está en YouTube, es del Cucaracho, que me parece fantástica, que se llama Mi tía no es una monjita. No sé si alguien ya la vio, que trata precisamente este tema de diversidad sexual y que se me hace de una riqueza extraordinaria, porque a veces tememos a este tipo de temas, pero que es lo que el niño vive y que tenemos que darle nuevamente las herramientas para que aprenda a enfrentar estas nuevas formas. Entonces mi tía no es una monjita. Nos habla la niña de la relación con la tía y empieza a hablar de que su tía es extraña, su tía piensa de otra manera. Yo quiero ir a Disneylandia y mi tía me quiere llevar a Guatemala porque dice que allá hay cosas como más divertidas, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Dice, y me llevo muy bien con mi tía, pero el otro día sucedió algo muy extraño porque llegó con una amiga. Y se dijo que era su amiga, pero pues cuando yo entré pues estaban besando, ¿no? Entonces no es su amiga, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que estoy viendo? Entonces la niña como conclusión dice, bueno, es que tengo una tía que no es monjita, ¿no? O sea, porque es soltera, no tiene marido, no tiene novio, pero no es monjita, ¿no? Entonces, bueno, existe otra posibilidad, es que es lesbiana y tiene una novia y la mujer es feliz, ¿no? Entonces aquí nos habla de una gama de posibilidades. Pasemos a la siguiente. Las mujeres son diversas. Si nosotros hablamos, hoy ya no hay esta bipolaridad hombre-mujer, ya no es tan radical, ya no podemos tomar esas generalizaciones. Nos encontramos mujeres que trabajan, mujeres lesbianas, mujeres maltratadas, madres solteras, mujeres cristianas, católicas, mujeres feministas, una gran diversidad. ¿En qué contexto estamos nosotros ubicando nuestra historia? ¿Qué tipo de mujeres, qué tipo de personajes vamos a hablar? Ya no es el bueno y el malo. Pasemos a la siguiente. Los niños también son bien diversos. Niños de la calle, niños que trabajan, niños golpeados, niños maltratados, niños en condiciones de vida admirables, niños del campo, de la ciudad, niños indígenas, niños católicos, niños de escuelas públicas, niños de escuelas privadas. Pero no solamente es una característica que los define, es una forma de vida, es un concepto de mundo que ellos tienen. ¿Cómo abordamos nosotros esto? ¿Para qué tipo de niños estamos trabajando? ¿Qué tipo de temas vamos a tratar con cada uno de ellos? Bueno, ante esto, atender esto implica, entre otras cuestiones, reconocer que las llamadas oposiciones binarias son un recurso que en la actualidad puede limitar o aparentemente limitar el reconocimiento de la diversidad que no acepta generalidades. Entre las bipolaridades hombre-mujer, niño-adulto, joven-viejo, se encuentra un universo de diferencias que rompen con los límites de las bipolaridades bueno, malo, bello, feo, paz, guerra. Ante esto, los textos de hoy requieren del cuidado del lenguaje, requieren de revisar las palabras y las acciones que han caracterizado el trabajo del titiritero. Realizar ejercicios sobre conceptos como el de mujer nos invita a abrir nuestro panorama hacia la existencia de toda la diversidad que ya les mostré. Como conclusión, quisiera decirles lo siguiente. Hay otra ahí. Las oposiciones siempre existirán, porque necesitamos de un conflicto. Necesariamente eso será desde Aristóteles, que nos planteaba la necesidad de un conflicto. Seguiremos necesitándolo como trabajadores de las artes escénicas. Si no hay conflicto, no hay obra de plano. Y generar un conflicto en donde no haya oposiciones es un poco complicado. Pero no olvidemos que entre blanco y negro hay un sinfín de tonalidades. Entre bueno y malo siempre existirá una diversidad de alternativas. Yo espero haber sido clara en mi planteamiento, porque luego nos ponemos acá a elucubrar muy chido.
Esa es mi aportación, más bien el que quise como externarles reflexiones que de pronto se me vienen a mí y que quisiera, bueno, sí, escucharlos a ustedes. Púchale otra vez, por favor. Y le puchas otra vez, por favor. Muchas gracias. Entre espanto, placer y todo terminó. Entonces, es un tema, yo les decía, no hay hilo negro entre los titiriteros. Creo que todos hemos en un momento de nuestra existencia como artistas reflexionado distintos temas sobre la semiótica, sobre la significación, el títere como signo, el títere como símbolo. Hemos, creo que, reflexionado mucho sobre muchos temas. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar, enriquecer, criticar, darle un giro, que nos aportaría muchísimo. Bueno, primero quisiera agradecer tu alma, porque es muy lindo verte, moverte, ponerte nerviosa, porque siempre hablar para teatristas es muy difícil. Es muy difícil. Yo relaciono lo que acabo de escuchar acá con el espectáculo un poco que se puso hoy en la mañana. ¿Y por qué lo asocio? Porque siento que en ambos hay una necesidad, tanto en el artista de la mañana como en ti, hay una necesidad de saltar más allá de lo que ya está escrito, de lo que está subrayado y de lo que está de algún modo vilipendiado y pateado por la calle de tanto repetirse. Entonces me alegró mucho que un poco te opusiera, hubiera una oposición contra Propp y contra el propio Levi Strauss, porque ya te fuiste más allá llegaste ya a la era virtual donde las contradicciones binarias de algún modo han sido superadas ya por la diversidad. Y eso lo agradecí mucho, porque yo digo, si se queda solamente en el mensaje que el propio Propp antes de morir dijo que los mensajes estaban muy bien para el departamento de correos, se negó a sí mismo, pues qué bueno que saltaste y que diste el brinco. Entonces, en ambos artistas, en ti y en el de la mañana, yo siento que hay una necesidad de zafarse del cinturón de castidad, de la camisa de fuerza y del bozal que nos ponen los constructos, los términos súper repetidos en las escuelas y en todos lados. Entonces, mensaje, adiós mensaje. A lo mejor ya la palabra está demasiado simplificada para tanto que hay que decir y para tanto que hay que armar. Deconstruir, me gusta la palabra deconstruir, porque de algún modo nos hace reconstruir a partir de ruinas otras cosas y otras miradas. Y siempre me peleo mucho con la palabra manipulación, porque de todos modos ya los títeres no solo se manejan con las manos, sino con todo, hasta con un pie, con un hombro, con un ojo, incluso hasta con la lectura de un ojo, con la rodilla y con todo. Entonces, yo prefiero siempre decir animar, porque de algún modo darle alma, insuflar alma, y eso me gusta. Lo de manipular me suena demasiado anticuado también, como la palabra mensaje me suena también demasiado maltratada por lo cotidiano y por la ignorancia también, porque mensaje incluso hasta los políticos lo dicen. Y ahora se maneja mucho lo de objeto animado, ¿sí? También, que es una palabra interesante. Yo estuve leyendo los libros de Cursi, de Rafael Cursi, porque yo iba hacia él pensando que era una maravilla, pero me lo leí y se me quedaron cortos, porque lo siento también como atrapado en un pasado, en un siglo XX que no se nos quita de arriba, porque las maestras primarias, secundarias y preparatorias nos los han puesto como una enfermedad ahí en la piel. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. ¿O alguien más? Ustedes digan, de verdad. Ustedes échenle. Ándale, Francisca, no te reprimas. No, estaba viendo Mireya Cueto, que pues a muchos nos
ha dolido por muchas razones, ¿no? Yo leía un texto de Mireya Cueto que también me movió mucho el tapete haciendo un escrito en donde decía Mireya, es que a los niños no son tontos, decía Mireya. Mireya era una defensora del intelecto de los niños, decía, los niños no son ningún tontos. Eso de que antes para el Teatro Viñola nosotros nos mandaban a hacer sus obras y que nada más tenía que tener introducción o desarrollo y ya, vámonos corriendo, ¿no? Yo creo que en esos tiempos la gran Mireya nos deja grandes lecciones en decir, no sigamos por este lado, busquemos nuevas propuestas, busquemos nuevos argumentos literarios, ¿no? En este sentido de construir un teatro más de calidad y no de tanto de cantidad, ¿no? Y yo creo que con un títere o con dos se puede hacer muchísimas cosas. Además hay estos grandes textos espectaculares que se pueden también leer desde muchas formas y desde muchos ángulos, ¿no? Eso es bien importante. Pero yo creo que ese teatro ya muy pedagógico, decía Mireya, ya no se debe de hacer porque los niños ya vienen con el chip puesto, decían, ya los niños ya le pones una horita en donde, a ver, te voy a enseñar cómo cepillarte los dientes, a ver, cómo comiendo cepillarte los dientes, lávate los dientes y esas cosas. Decía Miriam, no, hay que ir más allá, hay que innovar, hay que hacer nuevas cosas. Ayer en Jalapa se hablaba en este coloquio que fui de interdisciplinas títeres y interdisciplinas de la Universidad de Veracruzana, se hablaba mucho de lo que hablaba ahorita Lenis. Hablaba mucho de cursos, o sea, lo mencionaron muchísimo. Parece que lo tienen de cabeza mucho los nuevos, exacto, los nuevos estudiantes hablan mucho de cursos. Está bien, ¿no? Está bien, pero creo que ellos también deberían de buscar o de crear nuevas teorías, de crear nuevos documentos que lleguen más allá de lo que se ve. ¿Sí? No de tanto lo que se lea, sino las nuevas generaciones que escriban más cosas, ¿no? De lo que se ve en el escenario, ¿no? Y entonces se habló muchísimo del teatro de objetos. Es como muy recurrente ahora, hubieron como 5 ponencias acerca del uso del teatro objeto, y fue muy interesante en el sentido que se está moviendo por ahí las artes escénicas titeriles. Y yo creo que, Sarita, me encanta este trabajo porque muy claro, muy lleno de tu experiencia sobre todo, y creo que eso es lo que se necesita hacer. Ahorita en algunas universidades se está tratando de lanzar esto de que sean las escuelas. Se habló en Jalapa también, que por cierto mandan lo merequetengue y todo lo que estuvieron allá los titiriteros, un saludo a los Unima, mandan muchos saludos que están presentes en cuerpo y alma. Y acá, se habló mucho de la creación, por ejemplo, de cuestiones pedagógicas, pero más allá de autorizar el arte de los títeres. Se habló de escuela, de la construcción de una escuela en el Distrito Federal. Se habló también de crear más talleres, que se necesitan muchos talleres para que los titiriteros tengan más armas de donde tomarse. Se está tratando de hacer, hay posibilidades con algunos dramaturgos de Tlaxcala de que se abran esta escuela o diplomados en el Distrito Federal. El CITRU también estuvo participando. El CITRU está muy interesado en crear un plan de estudios y de crear, si no una maestría en artes titeriles. Bueno, por ahí les paso el mensaje de lo de ayer que se habló ayer, y qué bueno que tú también vas por ese camino.